Esta diapositiva y su contenido han sido diseñados pura y exclusivamente para fines educativos. En ningún caso esto es una sugerencia de inversión. Realizar inversiones en los mercados financieros conlleva un alto riesgo. No invierta dinero que no esté dispuesto a perder. Vamos a continuar con las figuras de continuidad para hablar de lo que son las banderas, banderines y cuñas. Las banderas son movimientos muy frecuentes que se dan en el mercado, que siempre estos tipos de movimientos están precedidos por un rally que es prácticamente vertical en los precios de un activo. Generalmente o comúnmente se denominan mástil, esos movimientos bruscos hacia el alza. Bien. Luego el activo toma un descanso, luego de ese rally, ya sea alcista o bajista, toma un descanso que se denomina consolidación, ya con un bajo volumen de operatoria, la figura de una bandera, para posteriormente quebrar esos límites, o sea, producir un quiebre en la dirección que anteriormente traía el precio. Es decir, si veníamos de una tendencia alcista, probablemente el quiebre se produzca hacia el alza. Este patrón generalmente ocupa periodos cortos de tiempo que se pueden dar, hablando de temporalidad de velas de un día, entre 3 semanas, 4 veces, pero generalmente menos de 3 semanas. En el caso de otras temporalidades, por ejemplo, si hablamos de un minuto, temporalidad de velas de un minuto para hacer, por ejemplo, scalping o para hacer opciones binarias, estaríamos hablando de un periodo de tiempo de entre 15 a 20 minutos en la formación de una bandera. Así es como se forman las banderas. Venimos de una tendencia alcista, por ejemplo, en donde se produce un rally de precios rompiendo una resistencia, bien, y luego el precio empieza a consolidar en esta zona, formando mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos también. Se produce una caída del volumen, dándonos a nosotros la pauta de que ese movimiento en algún momento va a poder cambiar. Luego de que se produce un rompimiento de la línea superior, estamos hablando de que se puede producir un aumento importante del volumen para continuar su movimiento al alza. Recordemos que venimos de un movimiento alcista, se produce la formación de la bandera, que es una figura de continuidad, y deberíamos esperar un quiebre al alza de esta figura. Puede suceder aquí que se un rally nuevamente alcista fuerte, sin darnos la opción de hacer un pullback a esta zona, o bien que se pueda dar un pullback y ahí tomar nosotros nuestra operación, ¿sí? Podemos medir el objetivo de precios tomando la altura que tiene el mástil, es decir, desde donde empieza el movimiento alcista, el rally alcista, medimos ese mástil y lo proyectamos a donde se produce el quiebre de esta figura para obtener el objetivo de precios. Continuamos con lo que son las banderas en un ejemplo del mercado real. Como podemos ver aquí, tenemos un rally alcista de precios, ¿sí? Luego de una ruptura de una resistencia. Se produce una disminución del volumen a medida que se va formando la bandera en esta consolidación. Se forma como una especie de canal bajista contrario a la tendencia. Produce un quiebre posteriormente al alza, alcanzando prácticamente el target que habíamos medido con esta longitud que tiene el mástil o rally alcista. También podemos ver que cuando se resuelve esta figura hay un incremento considerable del volumen. Estamos en el par libra esterlina, dólar neozelandés, a temporalidad de un día. Vamos a ver en las próximas figuras que también podemos ver este tipo de formaciones chartistas a temporalidades más bajas, ¿sí? Los banderines son muy similares a lo que son las banderas y tienen las mismas características, como pueden observar en la lámina, aunque la diferencia radica básicamente en que su formación se da con
luego del rally alcista, en este caso viniendo de una tendencia alcista, los movimientos que suceden luego va dejando máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más altos. Vendría a ser como una especie de triángulo que se forma luego de este rally alcista, pero a menor escala. Recordemos que los triángulos se forman en mucho más tiempo, entre un mes a 3 meses, en temporada de un día, mientras que los banderines se forman como máximo en 3 semanas. Entonces estamos hablando de un triángulo a menor escala que está precedida por un rally alcista, ¿sí? Entonces, de la misma forma que se ha realizado para las banderas, se realiza en este caso también tanto para estimar el movimiento del quiebre, ¿sí? El volumen ocurre lo mismo y podemos medir el target también de dónde podría llegar el precio luego de la ruptura. Vamos a ver un ejemplo en el mercado real, cómo es que se produce. Esto es a temporalidad de 4 horas en el euro contra el dólar estadounidense. Se produce un movimiento alcista importante, un rally que es prácticamente vertical, ¿sí? Podemos medir el target luego de que rompe esta zona de resistencia. Luego, a medida que se va formando el banderín, es decir, dejando máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más altos, se produce una disminución considerable del volumen. En este caso, podemos visualizar que una vez que rompe esta zona, el precio retrocede y busca hacer pullback justo en el vértice de lo que es la formación de esta bandera. Habitualmente se puede dar esto, que el vértice sea utilizado como un soporte importante para, para un retesteo del precio. Entonces, aquí perfectamente, luego de haber trazado la altura que tiene este rally o mástil, podemos proyectarla donde inicialmente se ha producido la ruptura de la, produce un pullback y fácilmente alcanza nuestro target, ¿sí? Esto es, actualmente se ha dado esta figura en este año, ¿sí? Se puede visualizar claramente que estamos en un gráfico de actual, del 2020. Estamos a octubre del 2020. Este gráfico se ha desarrollado a mediados de junio hasta mediados prácticamente de julio también, casi un mes de formación. Posteriormente vamos a ver las cuñas, que es muy similar, también son movimientos muy similares, en donde los precios prácticamente hacen el mismo movimiento. En este caso vamos a hablar de cómo se forma una cuña bajista, ¿sí? Aunque esta cuña que se está formando aquí esté apuntando hacia arriba, se denomina cuña bajista porque precedida por una tendencia bajista y generalmente al ser figuras de continuidad, la resolución de esta figura se va a dar a la baja, como podemos observar en el ejemplo. Tanto las banderas, los banderines o las cuñas pueden ser alcistas o bajistas, es decir, nosotros podemos encontrar, si bien hemos visto en el ejemplo, hemos visto banderas y banderines alcistas, también podemos encontrar banderas y banderines bajistas, al igual que las cuñas, podemos encontrar cuñas bajistas y cuñas alcistas. ¿Cuáles son las características de esto? Una cuña bajista realmente tiene una inclinación alcista, aunque parezca contrario, pero es por el hecho de que precede a esta figura una tendencia bajista y posteriormente su resolución se da a la baja también. En una tendencia alcista, por ejemplo, la cuña tendría una orientación bajista para posteriormente hacia el alza. Entonces estaríamos hablando de una cuña alcista en ese caso. Entonces, al igual que en los ejemplos anteriores, en la cuña bajista o la alcista también, pero en este caso, siguiendo el ejemplo, estamos viendo una cuña bajista, se da la misma situación. Una vez que rompe una resistencia el precio, se da un rally de precios, donde nosotros podemos medirlo con el target, ¿sí? Y podemos visualizar que se forma una mini tendencia alcista como una especie de retroceso de la tendencia principal. Se puede ver que los máximos son cada vez más altos y los mínimos cada vez más altos, pero
cada vez se van juntando más, por eso es que se denomina cuña. Luego se produce un rompimiento hacia la baja acompañado de un incremento del volumen. ¿Sí? Anteriormente el volumen estaba en descenso mientras se formaba esta figura y nosotros podemos medir el target o el objetivo mínimo de precio midiendo el rally alcista donde empieza el movimiento bajista para poder proyectarlo desde el quiebre hacia la baja y poder estimar hasta dónde podría llegar nuestro precio. Vamos a ver ahora un ejemplo en el par euro-dólar canadiense. Podemos visualizar aquí que tenemos un rally bajista de precios, ¿sí? Y posteriormente tenemos nosotros un retroceso de ese movimiento con máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos que se van acercando cada vez más. Y luego se produce la ruptura de esta cuña bajista, donde nosotros podemos proyectar el target, teniendo en cuenta el movimiento anterior, proyectarlo al quiebre para estimar hasta dónde podría llegar el precio. Y se puede visualizar que el precio llega perfectamente a la zona que nosotros habíamos marcado. Así es como funcionan este tipo de figuras de continuidad. Recuerden también que tanto las banderas, los banderines y las cuñas se pueden dar hacia el alza o hacia la baja. Y la forma de medición es la misma y los movimientos son los mismos, pero en el sentido contrario. Entonces, en este caso tenemos una cuña alcista, bien, cuña bajista, disculpen, cuña bajista porque está precedida por un movimiento bajista fuerte y la resolución de la misma se da a la baja. Si nosotros tuviéramos una tendencia alcista, la cuña sería alcista, pero apuntaría en el sentido contrario, o sea, sería un retroceso de la tendencia alcista para luego ser quebrada hacia el alza. Aquí terminamos con este video y vamos a continuar viendo las figuras de continuidad que nos faltan.